Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta tarde en que presentamos Sabamala o la Eternidad, Pablo Martínez Rosado, aquí en Enclave, que es una de nuestras librerías favoritas de referencia. Por lo tanto, les damos las gracias a María, a Pino, a Rocío por su generosidad y porque son unos anfitriones absolutamente estupendos, y estamos encantados de estar aquí una vez más con ellos aquí en Enclave. Pues, preparándome esta mañana la presentación, Matilde me decía: te preparas la presentación, que lo has leído 4 veces y lo has presentado ya otras 4. ya no tienes nada que decir. Y el caso es que durante la presentación me he dado cuenta de que todavía podía decir más cosas del libro, porque es un libro que me subyuga. Y sí, me lo he leído 4 veces. De una atacada, y no dudo que me lo leeré en el futuro unas cuantas veces más, porque es uno de esos libros en los que encuentras siempre algo nuevo, algo distinto. Quiero darle las gracias a Ernesto García López por acompañarnos. Él mantendrá un diálogo muy interesante y muy entretenido. Lo sé porque he visto las preguntas. He visto, me han soplado las preguntas del examen, y además digo que será un diálogo muy interesante porque en la literatura de los dos hay ciertas concomitancias. Hay la literatura tanto de Ernesto García López, del que yo os recomiendo un libro espléndido titulado Hospital del Aire, y la literatura de Pablo. Existe una relación en la que lo importante no es tanto sobre qué se está hablando, sino esa escritura que va contándonos algo, generando un concepto sobre la identidad de quien habla, sobre qué se está hablando, en fin. Lo desarrollaré más al hablar del libro de Sabamala, que es el que venimos a hablar aquí. Pero sí que me parecía una elección muy justificada cuando me dijo Pablo que te había invitado a preparar esta presentación, y tú generosamente has accedido a ella. Digo, pues sí, pues tiene que ver las poéticas de uno y otro. Lógicamente yo tengo que hacer promoción del libro de Pablo, pero si además compráis el libro de Ernesto, haréis muy felices a nuestros amigos de Enclave. No quiero alargarme mucho más en mi presentación. Yo solamente soy el anfitrión en nombre de Polibea, pero sí que quiero dar 3 pinceladas de lo que yo sí encuentro en el libro de Sabamala o la Eternidad, y que me parece tan atractivo. A mí me ha parecido tan atractivo para mí, y me parece atractivo para los lectores. En primer lugar, el otro día se lo decía a José Antonio, al que le hacía un spoiler de lo que iba a contar aquí. Es un libro dominado por la inteligencia. No es tanto un libro que remita a emociones o a sensibilidad también, sino a inteligencia, en el sentido de ser un libro en el que es muy importante el concepto de construcción.
el concepto de construcción, algo que se está construyendo a medida que vamos leyendo. En ese sentido es mucho más importante la escritura que el sentido de la referencialidad. No nos importa tanto el personaje o los personajes ni sus peripecias, sino la escritura sobre esos personajes, desde mi punto de vista. El segundo elemento importante que para mí es muy atractivo es el concepto del mundo como cartografía. Savamala es un barrio, pero Savamala es un mundo, es el universo. Y aquí Pablo nos está construyendo con la escritura toda una cartografía. Yo, leyendo Savamala o la eternidad y preparándome, no preparándome ahora, esto creo que lo he dicho, esto es una de las cosas que habré repetido en todas las presentaciones anteriores, me acordaba de la metáfora de Borges y del mapa, el mapa que es una representación pero que es un mundo en sí mismo, es decir, el mapa no solamente es una representación del mundo, sino que es el mundo en sí mismo. En tercer lugar, el concepto que a mí me parece muy atractivo del libro de Pablo Martínez Rosado es el de el mundo como sistema de signos. El mundo como sistema de signos. Y en el fondo, lo que nosotros nos encontramos en estos 7 relatos es casi una semiótica, casi una coreografía, lo que nos estamos encontrando en estos 7 cuentos. El primer párrafo del libro con el que se abren estos 7 relatos, con el que yo me sentí muy interpelado. Yo decía, Dios mío, lo ha escrito para mí, y, es un mensaje secreto y evidentemente después de leer este primer párrafo, digo, yo tengo que publicar este libro, porque me está hablando a mí. Dice: sé que usted hará un trabajo textual sobre mis palabras. Mis palabras desaparecerán o quizás sean limadas. Se convertirá en editor en aras de la funcionalidad. Yo podré confundir objetivos. Usted habla mi idioma, pero nuestro objetivo es el universo. En el universo todos somos posibles. Es decir, estamos hablando por un lado, de un universo que nos abarca a todos, que en el fondo es el universo del lenguaje, y por otro lado estamos hablando de un sistema de signos que como tal también nos abarca a nosotros, porque nosotros somos parte de ese sistema de signos. En una de las presentaciones hablábamos de la ciudad como alfabeto y nosotros como parte de ese alfabeto. Y luego, como característica o como punto también importante para mí, es el de la identidad colectiva. Este libro transcurre en un barrio de Belgrado, Savamala, Yugoslavia, y de alguna manera para mí es una metáfora y también lo hemos referido en alguna ocasión, de la imagen de la construcción de la identidad europea. Y no en vano, como he manifestado en alguna ocasión, la guerra de Yugoslavia y la desmembración de Yugoslavia, pues fue una metáfora de qué sentimos como europeos
cómo nos pensamos como europeos. Había como un replanteamiento. Con lo cual, a mí me parece que en este libro también es importante la reflexión que hay sobre la identidad colectiva. Y también sobre la identidad individual, porque sobre todo, porque la mayoría de todos los personajes, yo creo que terminan preguntándose quién soy yo, qué hago aquí, quién eres tú, cómo nos comunicamos, etcétera, etcétera, que es realmente lo importante. Y hasta aquí mi presentación. No le voy a quitar más espacio a estos dos buenos autores que van a tener un diálogo mucho más interesante de lo que yo pueda contar sobre el libro. Sí que quería de alguna manera hacer o presentar mi lectura, porque me lo he leído 4 veces, porque lo he presentado ya 5 veces con esta y porque voy a seguir acompañando y defendiendo este libro que me encanta. Nada más, muchas gracias y os dejo con Ernesto García López y Pablo Martínez Rosado. Gracias. Vale, pues nada, lo primero, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un lujo estar aquí, es un privilegio y muy agradecido de acompañar a Pablo, de acompañar a Polidea, ¿no? Por muchas razones. Algunas creo que son bastante evidentes. En primer lugar, porque creo que es un texto que lo merece. Un texto que, con independencia de todo lo que vamos a hablar, creo que es un texto que está magníficamente escrito y esto hay que ponerlo encima de la mesa desde el minuto 1. Es un texto que se disfruta, que es gozoso en la manera de leer. Ahora profundizaremos mucho porque coincido con algo que ha dicho antes, ¿no? Y es, tenemos que hablar mucho sobre la escritura en este libro, porque creo que el proceso de escritura, cómo se relaciona con la escritura Pablo y el tipo de propuesta estética, creo que es uno de los elementos nodales de este libro, y por lo cual me parece que es un libro muy merecedor de atención crítica, ¿no? Y además estoy muy agradecido porque creo que nos mete de lleno en un diálogo en temáticas donde efectivamente me siento muy concernido, con lo cual, de verdad, a los dos, muchas gracias por estar. La función de un presentador es intentar dar pasito atrás y facilitar un diálogo, porque la clave está en que escuchemos a Pablo. Con lo cual, mi idea sería, más allá de algunas primeras palabras, lanzarle algunas preguntas, algunos desafíos para poder un poco escucharle, ver desde dónde está planteando su texto y, por supuestísimo, muy abierto en todo momento a que cualquier persona que desee, que quiera incorporarse al diálogo, que lo haga. Que de verdad no os sintáis en absoluto mediatizados por el diálogo que podamos establecer, ¿no? O sea, que vivámoslo como un diálogo colectivo, como una manera colectiva. Nada. Vivámoslo como un diálogo colectivo, que es lo que es, ¿vale? Cuando yo leí 2 veces el texto, en la edición anterior y en esta edición. La primera cuestión, yo no sé si a ustedes les pasa, no es muy común encontrar en la literatura española autores y obras que de manera literaria o ficcional aborden el mundo balcánico y en particular el mundo serbio. Es decir, no es un marco que haya estado muy presente en la literatura hispana. Si me equivoco, me corregís. Con lo cual, primera sorpresa, encontrarte con un libro de textos que se ubican en una tradición literaria que está fuera, o bastante fuera, de las coordenadas de los ejes que han articulado nuestra tradición literaria, ¿no? Con lo cual, este es un tema que a mí ya me parece importante, y aunque estoy de acuerdo con que los elementos referenciales no son los elementos centrales, pero creo que será bueno que en el diálogo podamos establecer algunas coordenadas, porque no sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasó. Yo las coordenadas sobre la literatura serbia, yugoslava, no las tenía, con lo cual me parece necesario escuchar algunas de las coordenadas. En segundo lugar, el texto creo que se ubica en un territorio del que hablaremos también, que es la extrañeza. ¿Qué es la extrañeza? Si un lector desea encontrar en los relatos algo así como una confianza en la voz o en una voz, aquí lo que se va a encontrar es una desconfianza constante hacia las categorías de la lengua. Por tanto, al menos lo que yo observo en la lectura es que la lengua es un territorio en disputa, la lengua no es
un territorio dado, no es un territorio estable, a todo lo contrario, es un territorio siempre sujeto a diferentes preguntas y es más problemático que un elemento tranquilizador. Por lo tanto, son relatos donde el conflicto identitario, la identidad, ese que somos, está constantemente en apertura, en duda, y por lo tanto no son relatos en un sentido clásico, canónico, que establezcan como una línea muy afirmativa, sino más bien se mueven en un territorio mucho más kafkiano, ¿no? De la apertura, y estar siempre en una duda, ¿no? Y la tercera cuestión por la que estos textos me llamaron mucho la atención es porque construye un equilibrio, a mi juicio, entre una referencialidad que nos viene dada como es Sabamala, un barrio, un territorio, pero donde el territorio es un lugar siempre abierto a la apertura que el lector puede hacer de él, dicho de otra manera. Aunque como lector entramos a un espacio donde aparentemente hay referencias que tienen que ver con una historicidad, yo creo que en la lectura es muy fácil que como lectores podamos reinventar constantemente nuestra propia Sabamala. Con lo cual esto desestabiliza el territorio. El territorio deja de ser un lugar de anclaje, sino que es un territorio en permanente construcción. Y eso tiene que ver con la identidad. La identidad es un problema porque es un territorio que te puede enraizar y al mismo tiempo te puede constantemente desplazar, ¿no? Entonces esta idea de desplazamiento está muy, muy presente. Entonces a partir de aquí, de estos primeros hilos, pues lo que fui haciendo me fui haciendo preguntas y se las he lanzado. Entonces, oye, te lanzo estas preguntas y me gustaría como irlas lanzando, que escuchemos a Pablo y desde luego invitarles a que sumemos más preguntas, más interrogantes, ¿no? Entonces, Pablo, bueno, la primera pregunta para mí puede parecer muy obvia, es, este libro tiene una referencia, que es otro libro de Miroslav Pavic, 7 pecados capitales, y que juega un papel en este libro. Entonces, la primera pregunta es muy básica, que a mí yo me la hacía porque no sé si ustedes, yo no sabía quién era Miroslav Pavic en este libro, entonces era un poco preguntarte quién es esta figura, qué papel juega en las letras yugoslavas, por qué este libro, es decir, por qué esta referencia tan fuerte. Gracias, Néstor. Y gracias, Juanjo. Bueno, voy a empezar un poquito con muchas gracias para todos, por los que estáis aquí. Esto es como sentirse en casa. Le estaba contando a Ernesto que tengo una semanita muy movidita. Yo vivo habitualmente en Italia y acabo de llegar de Sevilla y encontrarme aquí en un espacio con gente tan afín y en un espacio tan afín donde te he visto a ti presentar otros libros y donde es realmente un lujazo. Es un lujazo también tener un editor como Juanjo que ha recibido con tanto entusiasmo desde el minuto cero estos textos, que realmente literal. Yo recuerdo que le mandé los textos y creo que fue el mismo día, me dijiste, esto tiene muchas posibilidades, déjame como que una atención, pero desde el inicio ese entusiasmo estaba presente. Y bueno, eso, las gracias a que Clave nos acoja, las gracias a todos los que han sido parte de este proyecto, porque bueno, ya podéis verla, que tiene una cubierta con unas ilustraciones bellísimas, que son obra de Emilia Latorre, que es una ilustradora que vive en Zaragoza, y Juanjo ha ido recibiendo ideas y ha ido construyendo su propio mundo con este libro y ha generado este objeto que para mí es una joya personal. A ello, pues esta segunda edición le añade pues, las imágenes que podéis ver si las ojeáis, que son fruto de mi última visita a Belgrado, y hay un prólogo de Gary Gabela que es otro regalo, es otro gran regalo como estar aquí, ¿no? Es otro regalo porque es otro escritor que admiro mucho. Entonces ahora mismo estoy rodeado de personas a las que admiro y eso es muy, muy especial. Pavic, ¿no? Pavic. Wow. Miroslav Pavic es un autor muy particular, ¿no? No sé si aquí entre nosotros hay lectores de Pavic. Yo lo descubrí hace ya un buen número de años. La primera referencia que tuve de él fue el Diccionario Házaro. El Diccionario Házaro es un libro muy particular porque de él hay dos versiones, una versión masculina y una versión femenina, que en última instancia solo cambian una entrada. Es una obra que está construida como un diccionario, a partir de entradas de diccionario, en los cuales hay un relato
acerca de las tres culturas dominantes en el espacio de Serbia y lo que después es Yugoslavia, ¿no? Esa construcción, a través de entradas de diccionario, es una construcción muy particular que vino a ser catalogada en su momento como una expresión del posmodernismo, ¿no? Y fue un libro que generó mucho interés en los años 80, que llegó a España yo creo que en los años 90, hay una edición de anagrama, si no recuerdo mal, y ese fue mi primer contacto con Pavic. Sin embargo, yo había leído parte de ese diccionario, pero en mi primer libro de Pavic que leí en profundidad, ni siquiera además era de mi propiedad, se lo regalé a un amigo, que es el libro que origina este otro libro mío, que es Siete pecados capitales. Que Siete pecados capitales es una obra que toda se desarrolla en el barrio de Savamala, que el barrio de Savamala es un barrio que está a la orilla del río Sava en Belgrado, y en el cual Pavic genera un mundo muy personal, ¿no? Donde el lector está siempre invitado a ser parte del texto. Y esa propuesta era muy sugerente para mí. Lo leí con mucho interés, con mucho descubrimiento, tiene muchos elementos borgianos. Hay un motivo central en ese libro, que es el motivo de los espejos, que es muy interesante releerlo una vez que has construido tu propia Savamala, ¿no? Porque recuerdo que en la última presentación que hice sobre este libro, Miguel Ruán, lo hicimos en Belgrado, y Miguel Ruán es un especialista en literatura balcánica, es traductor del serbo-croata, y él tiene su último libro, Belgrado Brut, que es una colección de ensayos sobre su experiencia en Belgrado. Él ha vivido más de 10 años en Belgrado. Pues él comentaba, decía, hay un fragmento de los cuentos de Siete pecados capitales que realmente se ajusta mucho a tu libro, que es la idea del espejo como reflejo, y cómo ese reflejo nos deja ver, o los espejos son capaces de mostrarnos quiénes somos a través de los pecados que cometemos, ¿no? Y eso era un elemento muy sugerente en el que ella se había fijado, que de algún modo yo recojo, y lo recojo de una manera muy azarosa también. Yo descubro Belgrado después de mi primer año de trabajo en Duino. Yo vivo en Duino, en el Friuli Venezia Giulia, en Italia, en la frontera con lo que era el mundo de la antigua Yugoslavia, en la frontera con Eslovenia. Y uno de los grandes elementos, de grandes estímulos para mí de irme a vivir allí era esa vecindad con el antiguo mundo de la Yugoslavia y lo que el área más grande, que es los Balcanes. Entonces, tan pronto como tuve una oportunidad, viajé por allí, y hay un vínculo casi pop en esto también, ¿no? Porque, bueno, yo soy un niño de los años 80, en los cuales todo aquello resultaba muy exótico desde un punto de vista casi lingüístico, ¿no? La sonoridad de los apellidos, la sonoridad de todas las palabras del idioma del serbo-croata, y eso por un lugar. Luego toda aquella imaginería de las manifestaciones deportivas, ¿no? Eso llegaba mucho en la infancia y en la juventud, porque eran muy dominadores, pero eran dominadores sobre todo en deportes de equipo, y eso tenía también una cierta reverberación de lo que eran ellos como sociedad, ¿no? De todo el espíritu que había detrás del proyecto socialista de Yugoslavia. Y eso me resultaba muy sugerente, muy evocador, y también en cierto punto exótico. Entonces, tan pronto como tuve la oportunidad, viajé allí, y me llevaron allí unos amigos serbios que trabajaban conmigo, que siguen trabajando conmigo allí. Y era muy interesante ver, por ejemplo, cómo yo fui en coche y en 400 kilómetros cruzamos 3 fronteras, ¿no? Y eso ya era muy revelador de qué había pasado con ese territorio. Y fui con una idea de que a mí me gusta mucho cuando viajo ir a otro lugar de otras maneras. Y ya llevaba la idea de recordar los cuentos de Siete pecados capitales, y recordaba que cada uno de esos cuentos partía de una casa o de un apartamento. Entonces me dije a mí mismo, ¿por qué no visitar esas casas y tal vez hacer fotografías, ver qué me sugieren? Y a ello me lancé, y en la primera casa que hice una fotografía encontré a otras personas que estaban, otros chavales,
gente más joven que yo, que estaban haciendo fotografía, y no era un lugar turístico, me llamó la atención, hablé con ellos, y me dijeron que, me empezaron a hablar de qué era el barrio de Salamala para ellos. Y el barrio de Salamala para ellos era un barrio que representaba parte de la identidad de Belgrado, en tanto a que era un barrio vecino con toda la actividad del río Sava, sabemos que allí confluyen el Sava y el Danubio, un barrio con una arquitectura, pues digamos, en cierta medida neoclásica, donde había una burguesía que era también muy emprendedora culturalmente y que estaba, por un lado, siendo pasto de la especulación. Entonces ellos, como un grupo que se llamaba Gazka Guerrilla, que era guerrilla urbana, estaban haciendo unos estudios como arquitectos para ver cómo se podía proteger a ese espacio y darle una vida cultural y que no cayera en manos de la mera especulación. Entonces había un activismo que a mí me interesaba mucho y que desconocía. Fue un encuentro muy fecundo porque, claro, al mismo tiempo que ellos me contaban ellos, yo les hablaba de literatura latinoamericana porque ellos eran grandes lectores, ¿no? Y entonces yo les sugerí, oye, ¿por qué vosotros con vuestra mirada de arquitectos, porque ellos eran arquitectos, no hacéis fotografías sobre este espacio y yo tal vez pudiera escribir unas pequeñas notas y podemos hacer una exposición en algún lugar? Bueno, el proyecto derivó en que ellos nunca hicieron esas fotografías y estos cuentos nacieron, ¿no? Y así es como surgen estas historias que tienen casi, se vuelven eternas, ¿no? Porque seguimos haciendo presentaciones de esto, Juanjo, esto no termina. Entonces, esto es fruto del entusiasmo, ¿no? Y yo nunca pensé que esto de Salamala de Tenida pudiera tener este recorrido que está teniendo, que es tan alegre para mí, ¿no? Entonces, bueno, surge Pavić. Yo me recuerdo a mí mismo haciéndome una foto al lado de la estatua de Pavić, me he vuelto a hacer otra foto con el libro al lado de la estatua de Pavić este verano, en plan fan. Pero, bueno, pues Pavić representa para la literatura, volviendo un poco al origen de la pregunta, la literatura yugoslava representa esa parte de lo posmoderno, ¿no? Muy curioso porque el diccionario Hazard recoge ideas a las que apunta Danilo Kiš en otros textos. Y Danilo Kiš es un autor importantísimo y que yo recomiendo si no habéis leído nunca. Es un autor muy estimulante también. Y por otro lado, el contrapunto a Andrić y también está Selimović, ¿no? Son autores que te están mostrando diversos perfiles, diversas aristas de la literatura serbia y bosnia, ¿no? Porque el caso de Selimović es el bosnio, ¿no? Y que son muy sugerentes. Entonces, todo eso me resultó tan estimulante que dio lugar a estos cuentos, ¿no? Lo cual, el primer perímetro para quien no había podido leer el libro, tenemos a Pavić, son 7 relatos ubicados en 7 edificios que responden a esta referencia. Vamos un poco cuento a cuento, ¿no? Así como pensando un poquito. A modo también como casi de ponerles un poco la miel en los labios para que pronto puedan coger el libro, ¿no? En el primero de los cuentos que ha leído Juanjo antes, que se llama La biblioteca y el solar, en un momento determinado, que lo ha leído, se dice: en el universo, Sebastián, todos somos posibles, ¿no? Entonces ahí se me surgieron algunas preguntas, ¿no? Y es, para mí esto se comporta como una suerte de poética también, ¿no? ¿Hasta qué punto la literatura nos hace posibles? Sobre esto hay mucho, no necesariamente todo el mundo está ahí, ¿no? Es decir, nos vuelve presencia, nos vuelve inmanencia, ¿no? Entonces, esto me invita un poco a que nos sales de tu poética, ¿no? Porque para mí este libro tiene mucha inmanencia, efectivamente. La propia escritura como un hecho inmanente, muy spinoziano en ese sentido, que se está haciendo a medida que lo estás leyendo. Entonces, un poco preguntarte por esta poética. Esta frase es genera toda una reverberación de alto aliento, ¿no? Entonces, ver ahí cómo sería un poco. Sí. Creo que ahí, como lo planteas, me alegró mucho cuando me hablaste de hablar sobre este asunto, porque para mí era un elemento muy central a la hora de la escritura, mientras se estaba escribiendo esto. Había que construir un mundo, había que construir un espacio. Yo no quería ni depender de los textos de Pavić, ni hacer una mímesis de Salamala. Es decir, no quería imitar un espacio desde un punto de vista realista, porque además tampoco me sentía capaz de ello. No conozco la ciudad ni tengo una experiencia de ella como para sentirme cómodo en ese ambiente, para sentirme cómodo en esa construcción. Entonces, eso es en la imitación. En la construcción sí me sentía cómodo, porque a partir de ahí podía generar mi Salamala. Y esa distancia me producía asombro,
y me producía lo que la palabra apoyosis en un sentido etimológico es, ¿no? La construcción de algo. La construcción, el poeta como aquel que hace, como aquel que construye. Y eso es un campo fabuloso para comenzar a escribir, para sentirte libre, para sentirte que puedes ir descubriendo. También lo sentía como casi como una manera de conocimiento, ¿no? La escritura como forma de conocimiento, como forma de ir sintiéndome con los personajes y con el espacio, como puede ser un barrio, como puede ser, como les decía, una cartografía, como puede ser el mundo. Y eso era un desafío que me estimulaba mucho en la escritura. También un poco con un eco de un autor que también siempre me ha subyugado, ¿no? Yo voy a todo lugar con mi libro de Bruno Schulz, ¿no? Con los cuentos de Bruno Schulz, que son capaces de generar un mundo de por sí con una poética muy particular, ¿no? Entonces, de fondo había ese estímulo de decir, yo quiero un mundo que sea reconocible como tal, que sea propio y que pueda jugar con la realidad de Savamala desde la disidencia también, ¿no? Porque esto es otro elemento que ahí forma mucho, ¿no? Cómo podemos construir ese mundo y alejarnos de cómo se nos ha construido el mundo. Hay otra frase en el texto con la que me siento muchas veces muy identificado, que era esa idea de escribir una ciudad que se pueda leer mal. Porque que se pueda leer mal quiere decir que se pueda leer de maneras diferentes, que no tenga solo una lectura, que no tenga las lecturas que nos dan los demás, que nos dan los urbanistas, que nos dan los políticos, que nos dan... A partir de ahí, la ciudad es nuestra. La ciudad es nuestro campo, ¿no? Es la ciudad donde podemos hacer cosas. Es una ciudad performativa también, ¿no? Y... Fíjense que he utilizado para referirse al propio texto como poeta. Y yo creo que no es casual, porque yo creo que este es un texto que está hecho desde la conciencia poética de la lengua. Es decir, la lengua como algo que es problemático y que por tanto está abierto a enormes interpretaciones, ¿no? El segundo relato, 3 veces Darko, se nos dice que las palabras están hechas de vibraciones. Utiliza la palabra vibración. Por tanto son carne. Y esto un poco me recordó esa manera tan particular que tenía Valente de entender su relación con la literatura. Decía que la relación con la poesía era una relación carnal con las palabras, decía José Ángel Valente, ¿no? Esto me lleva un poco a preguntarte por el estilo, que me parece tan importante en este libro, ¿no? Por un estilo tan particular, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo poético. De hecho, yo creo que estos cuentos se leen más desde una conciencia poética en la lengua, no tanto como un ejercicio puramente narrativo en el sentido más tradicional y a veces más tosco de la palabra, ¿no? Quiero un poco preguntarte por esto, por la relación poética con el idioma, por la relación problemática con la prosa, ¿no? Y qué relación establece tu narrativa con la poesía, que yo creo que tiene mucha presencia en el libro. Sí. Recuerdo cuando vine a la presentación que hiciste aquí con Diego Sánchez Aguilar, ¿no? Que me dijiste, este libro es muy poético, pero no en un sentido, como estás contando ahora, no en un sentido lírico, no en un sentido de lo que se entiende vulgarmente como poesía. Y por un lado creo que está residiendo en eso de la idea de la construcción, por un lado, que era muy importante para mí, y luego desde la idea de la generación de campos de sentido, ¿no? De que hay una apertura de sentido como dice Mariano Peiró, ¿no? Esa idea de que haya una justaposición, de que haya distintos niveles de realidad, de que la relación entre las palabras vayan provocando distintas miradas. Y esa era la manera que de una manera, diría, natural, me iba construyendo ese espacio. Jesús Aguado, que es una persona a la que quiero mucho y a la que me ha inspirado de tantas maneras, decía, me contaba siempre que lee mis cosas del minuto también cero, ¿no? Y me decía, eres poeta cuando no quieres serlo, ¿no? Y esa es la mejor manera de ser poeta. Entonces lo tomo por ahí, ¿no? Tomo tu mirada por ahí, porque hay una voluntad de generar un mundo y ese mundo está tratando de, como tú has dicho, tratar con el lenguaje, luchar, ganar espacio, generar caídas, pero al mismo tiempo que una cierta comodidad, por otro lado. Para mí, el libro está planteado, la arquitectura del libro, en los cuentos, está planteado realmente como está escrito. Prácticamente el orden de los cuentos está
es casi el orden en el que fue escrito, solo hay una alteración al final. Y el primer cuento, que ya hemos hablado de él, es casi la entrada en ese mundo. Y con esa entrada en ese mundo está generando un poco los cimientos, creo, para que nos podamos sentir cómodos en ese lenguaje. Y a partir de ahí, poco a poco, ir entrando en ese mundo que se va construyendo, ¿no? Y yo también me sentía así. Yo iba generando ese espacio, iba generando esos cimientos para poder después hablar un poquito, si queremos, ¿no? Lo que tú has dicho, la narratividad está presente, pero cómo está presente desde lo otro, desde pensar que tiene que haber unos tonos, tiene que haber un mundo que te pueda envolver, ¿no? Incluso, fíjate, yo diría más, tu manera poética de aproximarte a la prosa no es solamente desde una prosa que pretende generar mundos, sino incluso no renuncia a renunciar al sentido, a resistirse al sentido. Es decir, para mí la lectura de lo poético es aquella forma de entender la lengua que incluso se resiste al sentido, porque el sentido a veces es una trampa. Y en tus relatos, de hecho, cuando uno los lee tiene cierta extrañeza a veces, porque hay sentidos que no se cierran. Y claro, como estamos tan acostumbrados muchas veces a una narración que va ordenando el sentido, cuando aparece esa resistencia, me parece que eso es un aliento muy poético. Y estoy pensando mucho en las poéticas tipo Montalbetti, autores que reivindican esa idea de lo poético como un espacio de resistencia al sentido. Y me parece que está en tu texto, ¿no? Porque eso realmente es disidencia también. Claro, porque es disidencia la palabra. Es llevar a la palabra poética al límite del no decir. Que no necesariamente es el silencio, es un poquito antes, es el límite de lo que es lengua y lo que no es lengua, ¿no? Y en tus relatos, los propios personajes se mueven en ese intersticio, ¿no? Por eso son personajes extraños, son personajes a veces nunca estabilizados, identidades truncas, lugares que uno nunca sabe bien dónde están, ¿no? Me parece muy poético desde ahí, ¿no? El siguiente relato, en uno de los relatos, Totó y la estrategia universal, fíjense mucho en el tipo de títulos, ¿no? Como de pronto hay elementos ahí, conjunciones copulativas que juntan elementos que aparentemente son disímiles, ¿no? Y por tanto hay una apertura, ¿no? La biblioteca y el solar, Totó y la estrategia universal, y son en principio conceptos que uno no tiene por qué vincular, ¿no? Uno de los personajes aquí despliega una pancarta, esta es una imagen muy bonita, que dice: existir es ser percibido, dice en un momento determinado. Y yo quería preguntarte si para ti la escritura se comporta como huella, como rastro existencial, ¿no? Porque está claro que no es la percepción en el sentido de la comunicación, de las redes sociales, de que uno sepa que existe, no, es huella, ¿no? Una huella existencial. Entonces, era un poco preguntarte por ahí, si esto tiene sentido para ti, ¿hace sentido, no? Sí. A ver, tiene un sentido que me interesa mucho. Tiene varios sentidos, diría yo. Por un lado, recogiendo de la parte anterior, esa idea de que no haya que entenderlo del todo, ¿no? Que sentirnos cómodos en no entender del todo, que creo que es algo muy importante, porque a partir de no entender del todo estamos presentes, estamos en eso y generamos nuestra propia lectura del texto, con unos márgenes, sí, pero eso le da una oportunidad al lector. Para mí es muy importante que el lector se sienta partícipe de lo que está viviendo, ¿no? De ese proceso de lectura. Eso por un lugar me parece muy interesante. Por otro lado, cuando tú comentas esto, pienso en que en efecto hay una voluntad de huella, precisamente de la huella de esa falta de sentido, y a mí te oigo decir esto y pienso también en la huella de Derrida, ¿no? En esa idea de ver la diferencia, del salto entre la palabra, la realidad, el salto que hay entre nuestros distintos entendimientos de eso, y me interesaba mucho jugar con eso. En algún momento se habla de los abismos, ¿no? Literalmente, porque estamos siempre construyendo el mundo también en nuestra propia vivencia, ¿no? Cuando comentas esto, pienso en lo que estaba él comentando al principio cuando ha leído el primer párrafo del libro de cuentos, porque en el fondo también, mientras él estaba diciendo, estaba pensando, todos somos editores, ¿no? Todos somos editores de la realidad, estamos leyendo la realidad, estamos haciendo la realidad nuestra, y eso facilita la imaginación
vivir así, se vive mejor así, ¿no? Sí, la literatura como intensidad de vida, ¿no? De manera de verla más intensa, ¿no? Esta idea un poco de la escritura como rastro existencial se repite en el siguiente cuento, que es el que da título al volumen, ¿no? Savamala o la eternidad. Fijaos, interesante, ahora nos hemos desplazado de la copulativa. Es interesante ese juego, ¿no? Como, digo, es interesante porque verdaderamente este es un libro donde es muy necesaria una lectura muy atenta, porque todas las dimensiones lingüísticas creo que juegan un rol, que juegan una funcionalidad. En ese sentido es un texto de una enorme conciencia de escritura, con independencia de que lo escribiera de una manera u otra, como lector uno percibe que hay mucha conciencia en la manera en que está escrito, ¿no? En este relato, en un momento se dice, ¿será que solo puedo existir en las palabras? O sea, nuevamente volvemos a la idea de inmanencia, de existencia. Entonces aquí la pregunta que me surgiera, si solo podemos existir en las palabras y el lenguaje nunca es específico, sino incierto, aproximativo, inestable y evasivo, ¿hasta qué punto el propio existir no es también un cúmulo de inestabilidades y desapariciones, ¿no? Y esto me parece que es la cualidad principal de los personajes de Savamala, ¿no? Esta idea un poco disipativa, evasiva, de los mismos, que tiene mucho que ver con esa identidad de la que tú hablabas, que no es una identidad afirmativa, sino más bien... Incluso falta de incluso falta de ella, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué podrías un poco decirnos sobre esto? ¿No? Estos personajes que se mueven un poco en ese abismo, en esa dimensión más disipativa, ¿no? A ver, es una manera para mí muy natural de escribir, porque entiendo que nuestras propias identidades fluyen por un lugar y luego por otro lugar, porque la idea de la desaparición me resulta muy interesante. La idea del fugitivo, que ahí también tiene que ver mucho en mis lecturas, con Jesús Aguado lo hemos leído mucho también, esa idea de construirse en la huida o construirse en la falta de solidez, ¿no? Y cuando tú me comentas esto, lo veo muy estimulante, porque toda esa falta de solidez nos convierte en proyectos, y proyectos que no necesariamente tienen que tener un destino o una concreción, ¿no? Y eso me interesaba mucho explorar eso con cada uno de los personajes, porque ahí hay un salto entre la identidad personal y la identidad, si queremos, nacional, porque ya quizá lo hablaremos más adelante, ¿no? La idea de qué es para cada uno de ellos sentirse de ese barrio, o sentirse de ese país, o sentirse de lo que había sido ese otro país. Porque por ahí me resulta muy sugerente. Luego, por otro lado, porque un poco la experiencia del mundo, ¿no? Hay una experiencia del mundo que tiene que ver con hasta qué punto nuestros conocimientos son sólidos. Y eso es algo que experimentamos día a día, desde los medios de comunicación hasta nuestras experiencias personales. Tenemos que tener un punto de confianza en todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero se desmorona, y eso es la vivencia del posmodernismo, ¿no? Y esa vivencia del posmodernismo genera abismos y uno sospecha y uno quiere sospechar que hay una totalidad, ¿no? Que como un poco a la manera de Camus, ¿no? Cuando Camus dice hay un encuentro entre el mundo que no nos dice nada y la experiencia de la unidad, ¿no? Querer encontrarnos y sentirnos enteros, ¿no? Y jugar con todo eso es un campo también muy interesante. No, pero fíjate que esta apuesta que haces es una apuesta un poco contra corriente, porque ahora que estamos en un periodo de mucha afirmación del yo, de una fuerte afirmación identitaria, una fuerte afirmación del self, del yo, del lugar de enunciación, volvemos a una enunciación fuerte, frente un poco a la hipótesis más posmoderna. Por tanto, tus personajes se mueven en una dinámica muy a contracorriente de lo que es una parte de la literatura, no digamos ya la literatura más autoficcional, claramente, donde el yo es una presencia total, ¿no? No necesariamente totalizante, pero sí total, ¿no? Entonces me parece que haces una apuesta que es atrevida y que es un poco contracorriente, ¿no?